Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Cáncer. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hora de España, estamos emitiendo lo que es un video con reflexiones. No te lo pierdas, ¿vale? Muy bien, Cáncer, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. No sé por qué siento un Géminis muy fuerte en tu vida, Cáncer. Muy bien, cariño, muy bien. Mi querido Cáncer, corazón de melón, cariño, otra vez hemos vuelto a las andadas, cariño. Richa, ¿por qué? Cáncer. Una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es el perfil de una persona que está mirando lo que es en el horizonte. Parece como que hubieras estado esperando una sorpresa. Parece que hubieras estado esperando una respuesta. Y es como que esta sorpresa o esta respuesta, cariño, nunca llegó. Pero es como que te hacía ilusión. O has tenido un sueño con la persona que te interesa, cariño. O una persona con la cual vosotros en su momento han tenido algo muy importante. ¿Has tenido un sueño, Cáncer? Dime en los comentarios, por favor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué has tenido ese sueño, Cáncer? Ay, por Dios, ahora me acuerdo. Si no me equivoco, creo que ayer sábado celebraban lo que es en gran parte de Latinoamérica las flores amarillas. ¡Ay, por Dios! Cáncer, has estado esperando tus flores amarillas. Corazón, ella sabía que vendría con sus flores amarillas. Corazón, ¿en serio, Cáncer? ¿En serio, mi querido Cáncer? Ay, de verdad, la niña todavía es una niñata, el niño. Ilusionado, corazón. Ella sabía que llegaría con sus flores amarillas. Ay, Cáncer, por Dios, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no puedes ser una niña normal? ¿Por qué no puedes ser tú un niño normal, Cáncer? Corazón, has estado esperando y nunca llegó. Nunca llegó. ¿O sí? Yo quiero chisme. Me lo tienes que contar todo, Cáncer. Hay algo que tú has estado esperando y llegó. A lo mejor ha sido un mensaje, una respuesta, o simplemente, cariño, tocaron tu puerta y tú saliste, corazón, toda desgreñada,
Cariño, nunca abras la puerta cuando recién te estás levantando de la cama porque vas a espantar hasta el cartero. Tienes que salir arreglada, arreglado, corazón. ¿Y qué tal si a lo mejor de repente toca tu puerta y es el hombre que tú amas o la mujer que tú amas? Te va a mirar, corazón, y se va a espantar. Te va a cerrar la puerta en vez que tú lo cierres. Cáncer, cariño, te noto ilusionada, ilusionado. Dime, mi querido Cáncer, ¿quién está robando un poquito de tiempo de tu corazoncito? Siento que tu corazoncito está latiendo por alguien más y no es por mí, mi querido Cáncer. ¿Qué está pasando, cariño? Vamos a ver signos. Ella sabía que vendría, llegaría con sus flores amarillas. A ver, cariño, vamos a ver. Signos, mi querido Cáncer. Me sale lo que es un Leo. Me sale tu signo Cáncer. Me sale Virgo. Cierras con un Sagitario o un Acuario, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Empezamos, cariño, carta guía. Iniciales. Richard, por Dios, me he emocionado. Me he emocionado porque también yo soy Cáncer. Pero yo no he estado esperando a nadie. Se me cayó este lapicero, da igual. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra O, la letra G, la letra J, la letra N y la letra S, corazón. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Te quiero, cariño, porque tú eres único. Tú eres única, Cáncer. Eso es lo que te hace especial, cariño, porque tú crees en el amor. Dice, la carta del sol, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes posiblemente llevan una etapa de reflexión, de meditación, de saber qué es lo que realmente te conviene, lo que es en tu vida. Muchos de ustedes, mi querido Cáncer, parece como que se hubieran sacado la venda de los ojos. Parece como que ya te das cuenta que tienes que continuar o que simplemente tienes que pasar página. Siento que esta situación, mi querido Cáncer, puede ser que te afecte y de repente el proceso va a ser lento, pero seguro. Cáncer. Perdón. Yo lo que veo, Cáncer, siento que algunos de ustedes me dicen, Richard, sinceramente me cansé de esperar. Sinceramente me cansé de ser siempre yo quien sacrifique todo. Quiero darme lo que es una oportunidad. Quiero conocer a una persona diferente, a una persona nueva. Y lo vas a hacer, cariño. Lo vas a hacer. Siento que este es el principio de una historia fantástica que te viene en el futuro, en tu vida, mi querido Cáncer. ¿Ves? La carta del sol representa nuevos comienzos, nuevos principios, nuevas oportunidades. El otro mensaje también que te puedo dar con la carta del sol, a lo mejor, cariño, te das una sorpresa y la persona menos esperada se comunica contigo. No digo para todos, pero puede ser que la persona menos esperada se comunica contigo, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño, qué más me dicen el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del Rey de Pentáculos. Me sale la carta del Rey de Bastos. Me sale la carta del 2 de espadas. Y cierras con la carta del 3 de pentáculos. Qué pena, sinceramente. ¿Por qué, Richard? Porque siento, mi querido Cáncer, que hay dos almas que se aman. Una de esas almas eres tú. Tú y otra persona se aman, se quieren, cariño. Pero por alguna razón, ustedes no han podido concretar una historia como Dios manda.
Esto puede ser, cariño, porque son relaciones ocultas. Esto puede ser de repente porque el mundo se pone en contra de ustedes, o porque simplemente tanto a ti como a la otra persona le cuesta aceptar el sentimiento que tiene por ti, Cáncer. O a ti te cuesta aceptar el sentimiento que tienes por ellos. Por eso que te digo que es una pena. Es una pena porque esta persona es muy especial. Almas gemelas, llamas gemelas. Inclusive, mi querido Cáncer, tú a esta persona lo conoces desde hace mucho tiempo. No es una aventura de una noche. Es una persona que vosotros se conocen bien. Pero por alguna razón, Cáncer, ya no se ven, ya no se encuentran. Pero todavía se recuerdan, Cáncer. La carta del 3 de Pentáculos, cariño, siento que va a haber una oportunidad en un futuro, pero no me habla de una relación. Me habla de un encuentro con él o con ella. Me habla de un acercamiento entre ustedes. Siento como que el destino, cariño, se empeña siempre a que cuando tú ya simplemente tomas rumbos diferentes, esta persona aparece otra vez en tu vida. A que cuando tú de repente, Cáncer, dices, ya no quiero saber nada, esta persona aparece otra vez en tu vida. El destino no quiere, Cáncer, que tú con él o con ella, la comunicación, la relación se termine. ¿Sabes qué me recuerda? Aquí nos hablan de la oportunidad, ¿ves? Y aquí la carta del 2 de espadas, esta persona mira a la oportunidad. Y aquí dos personas que se quieren, pero que están heridos. Ambos están heridos, cariño. ¿Tú has visto esa película? Te recomiendo que lo mires. Es una película que tiene ya, creo, 15 años o más. Amores en tiempo de cólera. Inclusive canta la música de Shakira, cariño. Amores en tiempo de cólera, de Gabriel García Márquez, ¿no? Si no me equivoco, cariño. Te recomiendo que lo mires, porque me recuerda mucho a tu historia, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un Cid, Sagitario o Acuario. Opción 2, la carta del mago es un Cid, Aries, cariño. Un mensaje del arcángel Gabriel, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, señales. Tú vas a recibir una respuesta, cariño. Alguien te llama por teléfono, alguien te escribe, o simplemente el universo va a estar conspirando para que tú te encuentres con una persona. Escucha. Esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentren en el camino. Son símbolos de libertad y de protección, y a menudo representan el final de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca está solo, y la música celestial llega hasta sus oídos. Se encuentra receptivo, mi querido Cáncer. Muy bien. Siento, cariño, que si hay algo que tú estás esperando de la vida o tú estás buscando, siento que el universo y Papá Dios y tus ángeles te van a poner, corazón, elementos en tu camino para que tú reacciones y digas, esta es la señal, la respuesta que yo estaba buscando. Vamos a ver, cariño, qué te dicen los ángeles guardianes. Los ángeles guardianes, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. 3 de tierra, cariño, encuentros.
vas a tener encuentros o llamadas o mensajes. Llega encuentros, llamadas o mensajes de una persona especial. Cáncer. Bien encuentro, ¿vale? Talento, reconocimiento, colaboración. Hay una persona que se da cuenta, Cáncer, del valor que tú tienes. Tanto lo que es en el trabajo, en el proyecto o en el amor. Hay una persona que se da cuenta que tú eres importante para ellos, Cáncer. Sorpresa, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo, trabajo. Carta guía, carta consejo, trabajo. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Me sale la carta de la reina de copas y la carta del paje de pentáculos. Muchos de vosotros que no tienen trabajo, cariño, van a empezar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, corazón. Hay una persona que te va a hablar de un trabajo, de un proyecto, o simplemente la persona que te va a ayudar para que tú entres en ese trabajo, en ese proyecto. Me dicen que es una persona que puede ser mujer o simplemente ellos se sienten atraídos o atraídas por ustedes, mi querido Cáncer. En pocas palabras, mi querido Cáncer, hablando en cristiano, hay una persona que tú le gustas y te va a dar trabajo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Ella sabía que vendría, llegaría con sus flores amarillas. Hasta así pues me quedo. A ver. La carta del emperador. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, hay una persona de elemento tierra, especialmente un Tauro, pero también puede ser Virgo o Capricornio. Al margen del signo, esta persona te observa, te mira. Puede ser que tenga lo que es un alto cargo, o de repente, corazón, es una persona que influye con los demás. Una persona muy inteligente, estratega, le encantan los colores vivos, cariño. Una persona que a lo mejor lleva lo que es una congregación, ¿por qué no? O de repente puede ser un profesor, profesora, cariño, o es muy inteligente, mi querido Cáncer. La carta del 4 de oros. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Una persona de piel trigueña, una persona delgada o delgado. Siento, mi querido Cáncer, que hay una persona que te tiene una deuda. Esta persona, cariño, o te tiene que entregar algún tipo de documento. No te lo da o no te lo entrega porque a lo mejor de repente las cosas se hayan truncado. No, simplemente porque no quiere, mi querido Cáncer. Muchos de vosotros, Cáncer, van a estar luchando, quizá de repente por sacar adelante un proyecto o un sueño. La carta de la torre, Cáncer. Elemento tierra. Hay una persona que va a hacer un cambio en su vida. A lo mejor se va del país, se va del trabajo, o simplemente, corazón, hay una persona que se divorcia. Hay alguien que se divorcia. Esta persona tiene hijos, Cáncer. Que no te llame la atención que a lo mejor esta persona, cariño, que se divorcia o se separa, te busca, cariño. Hay una persona que apostó todo por su familia, por sus hijos, por su vida. Se olvidó de ustedes, mi querido Cáncer, pero sin embargo esta persona te busca, cariño. Esta persona siento que te va a pedir una oportunidad. Recuerda que alguien te da una sorpresa. Y siento que son ellos. Sorpresa, Cáncer. Lo que te viene es candela, cariño. Lo que te viene, corazón, se lo deseo a mí. Muy bien. Bendiciones, Cáncer. Te quiero, cariño. Un besote. Sé feliz. Si es la persona de tus sueños, corazón, escúchalo. Escúchala. Si simplemente tú dices que ese periodo ya debe cerrarse, también se lo comentas. No deje las cosas en el aire, Cáncer. Tienen que cerrarse los ciclos. Hasta la vista, Cáncer. Sé feliz.